Audiovisuales presenta el siguiente programa. Bienvenidos al Taller del Artista. Nos encontramos en esta oportunidad nada menos que con el maestro Juan Antonio Roda, uno de los pintores más logrados y más influyentes en el panorama artístico nacional de la segunda parte del siglo XX. El maestro Roda nos contará a lo largo de esta entrevista sobre las causas y propósitos de su obra, pero veamos antes un corto video sobre la vida y el trabajo de este gran artista. La obra de Juan Antonio Roda es una de las más logradas y consistentes de las últimas décadas en América Latina. El artista nació en España en 1921, pero se trasladó a Colombia en 1955, vinculándose de lleno a la actividad plástica del país, no solo como uno de sus más caracterizados exponentes, sino también como profesor, bajo cuya orientación se han formado numerosos pintores que hoy ocupan puestos de primera línea en el panorama del arte nacional. Roda ha expuesto en incontables ocasiones dentro y fuera del país y se ha hecho acreedor a todos los reconocimientos que se otorgan en Colombia en el área de las artes visuales. La pintura de Roda se caracteriza por su espontaneidad y por su especial atención al trazo y al color. Si bien en algunos lapsos su trabajo se ha orientado hacia la figuración, los valores de su obra son eminentemente abstractos y lejos de evidenciar una imagen predeterminada, ponen de presente una expresión intuitiva y poética que proclama la autonomía de la pintura para transmitir por sí misma ideas, sentimientos y emociones. Roda también ha trabajado el grabado en metal, técnica en la cual ha producido algunas de las obras más sobresalientes que se han realizado en nuestro medio, pero su más reciente producción es nuevamente sobre lienzo, y en ella es perceptible un brío y una ambición creativa que habla a las claras sobre las experiencias y conocimientos que el artista ha acumulado a lo largo de su brillante trayectoria. Maestro, usted es uno de los pocos artistas que quedan con estudio. Se lo digo porque yo he estado, este programa se llama El Taller del Artista y hemos estado buscando artistas que tengan talleres para hacer el programa y ha sido muy difícil. Pero yo creo que todo artista tiene un taller, aunque sea un cuarto, si no, ¿dónde trabajan? Pues los artistas ahora dicen que su estudio es la ciudad, que su estudio es el campo, que su estudio es... Bueno, yo ahí tengo que decir una cosa, yo soy muy antiguo, no solo por la edad, sino yo creo que por muchas otras cosas. Yo todavía creo que un artista tiene un taller y vive en el taller. Yo aquí, que estoy muy contento con todos estos árboles y lejos de la ciudad, mi vida es dentro del taller. ¿Su vida de artista? Sí, todo, es que mi vida es de artista, lo demás poca cosa más hago. Bueno, y bueno, lo que usted dice, es un sitio muy bello, rodeado de árboles y todo, y lejos de la ciudad. ¿Cuánto hace que tiene su taller aquí, maestro? Yo llegué aquí cuando mi hijo menor tenía 7 meses, y ahora tiene 32 o 33. ¿Esto era desolado? Todo esto se debe a mi mujer, a María, que plantó todos estos árboles, que no había casi nada. Esto era pelado. Caminemos un poquito, maestro, para que los televidentes vean el espacio tan bello que lo rodea y su taller. Bueno, pero empecemos por el principio, maestro. Usted nació en Valencia. Nací en Valencia, mi padre era ingeniero y se dedicaba a los puertos. Era una carrera que en España se llamaba Caminos, Canales y Puertos. Entonces yo hacía puertos. Y entonces cuando yo nací estaba construyendo un puerto en Valencia. Después construí un puerto en Castellón y después en Canarias. ¿Y usted iba...? Claro, nosotros éramos 7 hermanos, yo era el quinto. Y en el año 29 creo que fue, o 30, fuimos a Barcelona. Y ahí nos quedamos. La carrera de mi padre hubiera culminado en Madrid, que era el tope. Pero llegó la guerra y nos quedamos en Barcelona y después se murió él. Ah, ¿y en Barcelona estudió usted arte? No, yo estudiaba, pues cuando yo era un pequeño, estudié el bachillerato, y el bachillerato lo acabé un año después de acabar la guerra.
Y entonces yo quería estudiar filosofía. Mi ambición era, y yo que estaba muy seguro, yo iba a ser escritor. De ahí su pasión por la literatura. Claro, yo tenía amigos escritores, yo me pasaba las tardes sentado en un café leyendo lo que yo escribía, lo que escribía otro, hablando de literatura. La pintura no estaba así en mis proyectos, me gustaba la pintura. Ya en el colegio descollaba un poquito porque hacía retratos, era un colegio mixto de las niñas, y con eso ganaba el favor de las niñas, porque no lo podía ganar como lo ganaban todos, que era jugando fútbol. Yo era muy malo para el fútbol, entonces claro, un tipo que es malo al fútbol es muy mal considerado. Entonces yo hacía retratos y con eso mi prestigio subía. Y de ahí empecé a aficionarme hacia retratos y después hubo una época en que empecé a hacer retratos de moda, de señoras ricas. Y fue una época un poquito... ¿Naturalistas, realistas eran? Sí, realistas y malísimos. Y señoras en un sofá con un vestido largo y anillos, toda esa cosa, la época del franquismo. Y creo que alguna vez yo llamé a un profesor que yo había tenido en la escuela Massana, que veía mis cuadros, cuando se me dijo, oye tú, eso que haces tú es horroroso, eso es de cartón. No impacto y nadie me ha dicho nada. Y ahí fue cuando empecé a evolucionar, pero yo no sabía nada de arte, nada, yo no tenía libros de arte. Mi familia no era cultural, mi familia, en mi casa no había nada. Había 3 libros de pintura, que era un regalo que habían hecho en Navidad, uno de Rubens, uno de Goya y uno de Murillo, creo que era. El de Goya era el que más me gustaba, pero mi mamá ya me dijo siempre que ten cuidado que ese pintor no sabe dibujar. Fíjate qué manos y qué brazos tan feos hace. Estamos viendo La Señal. Seguimos en La Señal. Entonces, claro, a mí me empecé a pintar unos cuadros muy con pretensiones, muy de la pintura española que había, porque había una especie de sub-Velázquez, una especie de realismo, sin entender para nada lo que era Velázquez. Tan es así que a la muerte de mi padre yo tuve que entrar a trabajar en una oficina del gobierno, de obras públicas. Y recuerdo una vez, me escapé y me fui a Madrid. Dije que estaba enfermo, llegué a Madrid, un telegrama de mi madre que decía, ven aquí que te han llamado. Y había ido al Prado, oh desilusión, nunca vi las meninas. Caray. Y es un recuerdo que lo he soñado muchas veces, que llegaba al Prado y había una inundación y había mucha agua, y es muy curiosa esa historia. Y volví 3 veces después al Prado y nunca me gustó Velázquez. Nada. Velázquez para mí era el símbolo de la España, lo llamamos la España eterna, es algo detestable. Estaban los billetes de banco, eso y el Quijote, los 2 símbolos de la España eterna. Entonces yo odiaba. Y fue un día, ya mayor, que viendo el retrato de Felipe IV a caballo, que me llegaba a la altura más o menos, digamos, de la rodilla, por así, empecé a descubrir lo que era Velázquez, que era el color. Y a partir de ahí ha sido una adoración por Velázquez la que tengo. Bueno, ¿y otra influencia española en su trabajo posterior? Bueno, después yo fui a París, en el año 50, cuando me gané la beca, fui a París, y ahí me deslumbró Picasso, de una manera tremenda, pero tremenda. Picasso, Rouault y Chagall. ¿Rouault? Rouault mucho. Y hacía unos cuadros muy a los Rouault, sus bordes oscuros, sus ojos negros, así. Una pintura un poco mística. ¿Y Chagall? Y Chagall. ¿Y de Picasso? Es decir, pero ya usted, cuando usted descubre Picasso, ya había hecho sus primeras exposiciones. Sí, en Barcelona sí. ¿Y esas exposiciones eran qué? ¿Trabajo figurativo? Figurativo es muy influido por lo que yo creí que era lo más moderno, lo más así, que era el impresionismo. Imagínate lo atrasado que estábamos. ¿Y era paisaje? Figuras en paisaje solo casi nunca. Figuras en interior. Había una influencia muy lejana de un pintor que me gustaba mucho, me sigue gustando mucho a mí, que es Bonnard. Pero claro, yo no tenía la audacia de Bonnard, ni de lejos. O sea, era una pintura quedadita, pero con toquecitos bonartianos de color, muy tímido. Sí. ¿Y cómo sucede su viaje a Colombia? ¿Por qué razón? Bueno, yo vivía en París, digamos, más o menos Salto de Mata, y yo me ganaba la vida dando clases de español, haciendo trabajos por ejemplo, en cine, de decorados para películas, de cosas de publicidad. Había hecho dibujos también para una especie de tiras cómicas anunciando productos químicos y pintaba unas pañoletas de seda, pero todo eso con dificultad. Me casé con María y... María es colombiana. María es colombiana, pero de padre catalán, y yo había estudiado en un colegio con un hermano de ella, que luego cuando se acabó la guerra vinieron todos a Colombia. Y ella fue a París
Y claro, en París nos reconocimos, porque yo le llevo 6 años y cuando éramos niños, 6 años eran muchos. Pues ya de adultos lo volví a ver. Y bueno, un día dejamos, si ambos sobrevivíamos en París porque no nos casamos. Entremos ahora sí al estudio, maestro. Entonces su decisión de venir a Colombia la toma es en París y no en Barcelona. No, en París. En París. Teníamos al niño y María quedó esperando por segunda vez. Y entonces la cosa se volvió un poco complicado. Yo estaba dando clases en un colegio en Senlis, que es un pueblo al norte de París. Daba clases de castellano en un colegio. Sí. Y claro, al quedar esperando un segundo la cosa era un poquito complicada. Sobre todo visto desde aquí, más que desde allá. La gente en Europa está muy acostumbrada a pasar muchas dificultades. Por la guerra de España, los franceses por la guerra europea. Allí no había el sistema de servicio que hay aquí. Y entonces, claro, yo vi a María muy preocupada, porque obviamente, ¿no? Muchas dificultades, un segundo niño. Entonces fue un momento que la familia, que por qué no veníamos, dije, pues vamos a Colombia, rico. Pero yo pensé que era un viaje de unos meses. Llegué a Colombia y la realidad era otra. Tengo 2 hijos, después tenemos 3, después 4, después 5 hijos. Imposible ya devolverse, yo no tenía plata para devolverme. Pero de todas maneras su primera impresión de Colombia no fue muy favorable. No, la primera fue muy mala. Me habían advertido los amigos colombianos cómo era Bogotá, pero yo creí que era mentira lo que me decían. Porque para mí América Latina eran unas películas que había visto sobre Río de Janeiro. ¿Recuerdan? La Zamba. Sí, la Zamba, que ahora es Miranda. Para mí América Latina era eso. Y luego había otra versión que era Cantinflas. Que en España había tenido mucho éxito Cantinflas. Entonces había una cosa de la gente dicharachera, divertida y libre, que en España eso casi no se veía. Para mí y me dijeron, no, Bogotá es distinta. Yo creí que era mentira y Bogotá sí era distinta. Me pareció una ciudad muy fea, primero muy fea. Y no sé, pensé, bueno, esta ciudad toca conquistarla, no sé cómo se puede conquistar una ciudad así, pintando. Y bueno, lo primero apoyo que tuve fue de un arquitecto catalán que era profesor, que se llama Recasens, ¿te acuerdas de Recasens? Sí. Entonces Recasens me encargó pintar un mural en una iglesia, que pinté, que tuve muchas dificultades con la curia y con las señoras de la iglesia. Me chantajearon, me dijeron que lo tenía que borrar y bueno, muchos problemas, al final lo acabé y luego lo taparon. Una lástima eso. Pero ¿a usted lo afectó, digamos, en la manera de pintura el haber llegado a Bogotá? ¿Usted ve un cambio inmediato o no? Bueno, yo llegué aquí y primero, pues claro, al principio no pasa nada, uno pinta como pinta. Ah, interesante. Sí, yo recuerdo que una vez Gaitán Durán, que tiene esta revista tan buena, Mito, un amigo que, ¿por qué no escribía no hacía crónicas de pintura allá? Porque un día le estaba hablando de Obregón, lo que yo pensaba de Obregón, y me dijo, hombre, está muy bien, ¿por qué no escribes? Yo digo, no, yo no puedo ser pintor y crítico porque no se puede. Pero yo encontré la pintura de Obregón, yo la encontraba muy europea, porque yo veía que había mucha influencia, por un lado de Clavé, por otro lado de este inglés, de Sutherland, yo veía mucho esta cosa, pero había un componente, como no sé cómo explicarlo ahora, como tropical, como alegre, como vital, como las nubes, el mar, los pescados, la gente, todo era lo mismo, ¿no? Sí. Y a mí esa cosa sí me gustó mucho. Ah. Yo creo que tuve, no tanta influencia como otros, pero tuve una cierta influencia de Alejandro. Maestro, una cosa que yo no sabía, por lo menos, y que tal vez los televidentes tampoco saben, es que usted llegó a la abstracción aquí en Colombia. Sí, aquí en Colombia, sí. ¿Usted cuando llegó estaba pintando figurativo? Yo pintaba figurativo. Y yo un momento dado me empecé a preocupar, sobre todo más que en la pintura, en el dibujo. Yo tenía una especie de sometido a Picasso, pero sometido a una tremenda. Para mí un ojo era la solución que daba Picasso, no veía otra. Y una mano la solución de Picasso, una solución de Picasso. Desgraciadamente no entendí demasiado bien a Picasso nunca. Otro caso hubiera sido mi pintura, pero me quedé en la cosa del recurso al dibujo. Y empezó a angustiar eso y un día dije, no. Y recuerdo una vez mirando libros, mirando cosas, hubo un pintor que me encantó, que era Poliakov. Entonces la primera exposición que hice de pintura abstracta, una cosa que hice en el Museo Nacional, en la Biblioteca Nacional, era una cosa muy a lo Poliakov, lo veo ahora, unos grandes planos de color, contrastados así. Y después de eso hice la serie de los Escoriales, después hice las tumbas.
Sí, que todo esto era más bien abstracto, Sí, a pesar de los ya títulos. totalmente abstracto, sí. No, los títulos nunca. Usted siempre trabajaba en series. Yo creo que esa cosa que hablaba antes de mi origen literario tan fuerte. Entonces, para mí en la pintura hay un tema. El hecho de que los cuadros no sean figurativos, ni tengan una relación directa con el tema, sí en la concepción total, en el mundo, en la manera de vivir con un cuadro, eso, por medio de series. Si yo digo, estoy pintando las tumbas, entonces yo pinté las tumbas porque un amigo mío escribió una tesis sobre la poesía funeral en España en el siglo XVII. A mí me gustó mucho eso, me gusta mucho la poesía, o me gusta más que ahora. Y entonces, no sé, las tumbas eran un poquito más la cosa musical, la cosa de Couperin, de Ravel, la tumba de Couperin, la tumba de Rameau. Había una cosa sobre la... Era todo un año o 2 años pintando sobre un tema, y he seguido siempre igual. Maestro, y su pintura abstracta es de entrada como muy espontánea, como muy... es decir, usted no hace bocetos, obviamente que no, sino que es una vez la confrontación con el lienzo. ¿No hay un cambio muy radical en eso? Es decir, en pasar de lo figurativo a lo abstracto en ese sentido. Bueno, es que se trataba de eso justamente. Es decir, cuando yo pinté Los Felipes, fue la vez que se me planteó esa cosa. Yo había estado unos años haciendo pintura no figurativa, para no llamarla abstracta, ¿no? Y cuando hice Los Felipes yo quería incorporar esa libertad de pincelada, libertad de color. Bien, pinté eso, luego pinté Los Cristos, tenía un poquito menos audaz, digamos. Pero después nos llegó un momento en que dije, no más, ¿para qué tengo que estar yo sufriendo por una cosa que no siento? Si para mí la pintura es lo que tú puedes hacer en un cuadro. Es decir, el mensaje está en el cuadro, la forma está pintado, lo que son los colores, lo que te puede sugerir todo ese mundo. Si no te lo sugiere, da igual que sea figurativo que no lo sea. Bueno, maestro, usted pinta los Cristos. Algunas de esas series son más dramáticas que otras. Casi todas han sido dramáticas, ¿no? Casi todas han sido Sí. dramáticas. Pero de pronto usted interrumpe y se dedica a ser grabado. Pero también dramáticos. También dramático, sí. Tienes razón, sí. ¿Y lo de ahora, lo último, es dramático? Yo creo un poco menos. Un poco menos. Esta serie, que ahora te mostraré algo, se llama La lógica del trópico. La lógica del trópico. Sí. Pero no dejes otra teoría literaria, pero bueno, no sé si la gente cuando vea los cuadros se justificará el título. Pero yo digo que la gente en Colombia, sobre todo en Bogotá, en el medio en que uno se mueve, hay mucha gente extranjera y sobre todo mucha gente que tiene medios, posibilidades de vivir bien. Y aquí en Bogotá se vive muy bien. Sí. Y toda la gente se queja de que llueve mucho y se inunda el país, de que hay sequía y se seca todo, de que hay violencia, que la gente es desordenada. Y yo digo, es que eso es el trópico. El trópico tiene una lógica que la gente no la quiere ver, pero existe esa lógica. Llegará un día en que las cosas se equilibrarán. Una persona no puede vivir en Nueva York como puede en Bogotá, no puede. No, pero la gente quiere vivir igual. Y tienen todas las posibilidades. Y cada vez más por los medios mecánicos y electrónicos. Ya se vive más un mundo, pero el mundo es otro. Y eso yo creo que hay que encontrar el chiste y la gracia a la realidad. La realidad es el trópico. Maestro, ¿por qué no me muestra un cuadro? Sí, claro. Maestro, uno de esos últimos cuadros que ya no queda poco tiempo. Y sería interesante que el público viera la Mira. última obra. ¿Los pongo allá? Sí, allá está bien. Uy, qué lindo. Es que este que está aquí puesto está sin acabar, pero... Sí. ¿Los pongo aquí en el piso? Sí, ahí en el piso, maestro. De pronto... Estamos viendo La Señal. Seguimos en La Señal. No sé, cromáticamente me parece más poético que todo lo que he conocido suyo antes. De eso se trata, ¿no? ¿De eso se trata? Sí. Ah, qué bien que me diga eso, maestro. Y sigue siendo pues la misma... Hay una cosa de desorden, digamos. Sí, Que sí. eso sí es... Siempre su obra... Es muy mío, ¿no? Sí. El desorden. Y claro, la pintura a mí me gusta que comunique algo, y ese algo para mí es una cosa poética. Sí. Y después con toques... para mí es muy difícil explicar por qué hago esto y qué quiere decir. Sí, pero de todas maneras usted cree mucho en el trazo. Sí, porque yo he sido mucho tiempo más dibujante que pintor. Ahora creo que soy más pintor que dibujante. Pero de todas maneras, la cosa del trazo, la línea libre, suelta, que la dejas llevar, para mí es muy importante. Yo cuando estoy pintando, yo
pinto en varias etapas, ¿no? Una etapa primero de un fondo con cantidad de grafismos que van desapareciendo, otros que van apareciendo, manchas de color, cambio al color, y al final hay unos grafismos que imperan, y eso hace que quede como una serie de planos, que a mí sí. eso me gusta mucho. Sí, sí, es muy claro, por ejemplo, en este cuadro. Pero usted, el fondo, ¿sale de todos estos grafismos o usted No. decide un fondo? Va saliendo. Aquí, por ejemplo, entre esto y esto, yo creo que aquí se ve la diferencia, ¿no? Sí. Esto antes hay fondos que han sido así, pues van cambiando, van evolucionando, según un orden que es el orden del cuadro. Sí. Su pintura tiene siempre áreas como más barrocas, digamos, o más abigarradas que otras. Sí es, o hay obras donde toda la superficie... No, yo creo que cuando lo que tú has decías al drama, digamos, al drama siempre están estas partes. Sí. No me preguntes cuál drama, porque tampoco es que yo no veo por qué uno tiene que explicar una cosa que no se puede explicar. Sí, no, estoy... Yo me pregunto si... Yo tengo, aparte de la pasión por Velázquez, tengo la pasión por Mozart. Para mí es un gran músico. Sí. Y Mozart la gente lo atacan mucho, dice que es frívolo, que es... Bueno, la parte que le toca a la época. Pero para mí Mozart es el músico excelente porque es un músico que tiene una pintura muy humana, a veces muy honda, a veces muy triste, muy dramática, pero nunca se deja caer. Nunca hace demagogia con las cosas, como van a hacer después los románticos. Pues se mantiene siempre todo. Y a mí eso me parece muy importante. Y en la pintura a mí también me parece importante eso. Maestro, una última pregunta. ¿Usted se considera satisfecho con lo que ha hecho a través de sus largas historias? Le quiero decir que todos los colombianos nos sentimos satisfechos con lo que usted ha hecho. Bueno, pero muchas gracias. Contento de llevar tanto tiempo haciendo lo que quiero, que es pintar, y con la esperanza de poder pintar un poquito más. Contento con la obra o satisfecho, más que contento, es difícil contestar. Si uno está muy satisfecho ya no sigue, yo creo. Cae en lo que yo detesto de muchos artistas, que se quedan, que se congelan. A mí eso me parece horrible. Uno tiene que estar siempre un poco... Tiene que buscar algo más de lo que hace, algo diferente, que vaya más lejos. Y eso hace que no estés tan contento. Aparte de otro tipo de dudas que ya son inherentes al carácter, ¿no? Saber si realmente lo que hace uno es importante, no es importante, eso uno no puede saber. Pero me decía usted que recién terminada una obra está feliz. Claro, porque me cuesta mucho hacer un cuadro, me cuesta mucho. Cuando lo acabo, si lo filmo, te estoy feliz. Y duro 2 o 3 días, hasta que empieza otro, la pelea. Y es difícil, es difícil. Bueno, muchas gracias al maestro Roda por habernos ilustrado sobre el respaldo de su obra y el significado de su obra, y hasta una próxima oportunidad. Audiovisuales presentó el anterior programa. Audiovisuales presenta el siguiente programa.
Bienvenidos al Taller del Artista. Nos encontramos en esta oportunidad con Gustavo Zalamea, uno de los pintores más sobresalientes de la generación que podríamos decir que se encuentra en plena actividad creativa en el país. Gustavo nos contará a lo largo de la entrevista sobre sus influencias, su formación y los propósitos de su obra. Pero veamos antes un corto video sobre el trabajo y la vida de este gran artista. Como hijo de la crítica Marta Traba, Gustavo Zalamea conoció el trabajo de los artistas plásticos colombianos desde su más temprana infancia y desde entonces presenció y se involucró en las discusiones pertinentes a la creatividad contemporánea. Pero Zalamea llegó a la pintura a través de otras disciplinas y podía afirmarse que su trabajo está asignado por un énfasis conceptual que lo particulariza. Zalamea ha participado en la Bienal de Bogotá. Ha sido un asiduo concurrente a los salones nacionales, donde se hizo acreedor en 1986 al primer premio, y su trabajo ha sido presentado individual y colectivamente en innumerables ocasiones, tanto en Colombia como en el exterior. La obra de Gustavo Zalamea ha puesto siempre de presente una preocupación política que se expresa a través de una temática que involucra la caricatura de personajes poderosos y la Plaza de Bolívar de Bogotá como símbolo del poder en el país. Su pintura tiene algo de premonitorio y visionario, según se colige del arribo del mar a la cima de los Andes, pero el artista no ha abandonado las consideraciones estéticas en su producción y al tiempo con sus señalamientos y advertencias sobre los desatinos de la sociedad, involucra imágenes tomadas de la historia del arte y un colorido vivo que le resta severidad y opacidad al negro que ha predominado a lo largo de varios períodos de su producción. Gustavo, siempre he pensado que tú fuiste pintor contra tu voluntad, es decir, tu destino era ser pintor, pero que tú al principio como que no querías. Traté de no hacerlo. ¿Trataste de no ser pintor? A ver, empecé estudiando arquitectura Sí. en la Universidad Nacional. Después seguí por antropología. Me fui a Chile. Cuando volví de Chile, trabajé en diseño y en publicidad. Así que siempre hubo como una cosa alrededor y sí, como tú dices, probablemente el destino era ser pintor obligado. Pero todos esos intereses que había alrededor siguen como influyendo mucho en todo el trabajo, ¿no? Es decir, la lo van antropología, la marcando, arquitectura. lo van marcando muy regularmente, sí. El diseño también. Tú naciste entre pintores realmente, ¿no? Porque tu mamá pues estaba siempre rodeada de arte, siempre rodeada Sí, de... yo recuerdo que las experiencias más gratas que siempre tuve de niño era pues acompañar a Marta, ir de la mano de ella a las exposiciones, ¿no? Y realmente las aprendí a disfrutar mucho. Disfrutaba con lo que veía, ¿no? Me sentía muy a gusto con eso, y eso fue lo que probablemente marcó la carrera, el destino, ¿no? Aprendí a ver, ¿no? Aprendí como a refinar la visión, a sentir mucho placer en lo visual, ¿no? Y eso pues indudablemente marcó todo el trabajo. Recorrí con Marta toda Colombia, ¿no? Estuvimos en Armenia, en Bucaramanga, en Barranquilla, en Medellín, Sí. de pequeño, ¿no? Y eso pues indudablemente marcó como el placer, ¿no? Viendo arte y te educó visualmente. Desde luego, sí. Me precio de tener mucho ojo después, es decir, Sí. me encanta como escoger las obras de los artistas más jóvenes, servir de jurado, por ejemplo, es un trabajo que me interesa mucho también. Sí, sí. En mi casa, pues mi casa está como rodeada de obras de otros artistas también. Sí. De manera que realmente es algo que me produce mucho placer, ¿no? Ahora, tu primera exposición en los años 70. 71, creo que la hicimos juntos esa 71. exposición. La hicimos juntos, exactamente, Y- en la Galería Belarca, en 1971. Desde esa primera exposición, tu trabajo tiene un marcado sentido político. Sí. ¿Eso ha disminuido en algunas etapas? Sí, es una cosa un poco cíclica, ¿no? En el primer momento, bueno, como estudiante de la Nacional estaba muy marcado también por toda la situación, era un tiempo como de agitación política. Estamos cerca del 68, 69, que también marca un periodo como de efervescencia muy grande, ¿no? De manera que inevitablemente un joven está como comprometido con el cambio y quiere hacer un país mejor, y bueno, eso también en ese momento se traducía como en una voluntad de alguna manera trasladar eso a la política, ¿no?
de trasladar esa visión política a la pintura, ¿no? Y después, bueno, después de esa exposición del 71 tú duras un largo tiempo sin exponer. Me voy a Chile, Sí. sigo estudiando antropología y diseño, pero en Chile también trabajo como en arte, ¿no? Al mismo tiempo que estudio antropología, trabajo como en grandes, trabajo sobre madera, silografías, ¿no? De grandes tamaños, ¿no? Y ahí se mezcla un poco lo literario con lo político. Trabajo como en grandes ilustraciones sobre versiones de cuentos fantásticos, ¿no? Estamos viendo La Señal. Seguimos en La Señal. Pienso que tal vez esta es una de las primeras obras que conservas, de las más tempranas. Sí, pues por lo menos de las que están en la sala, sí. Esta es una obra del 79 y es la llegada a la Plaza de Bolívar después de haber hecho todo un trabajo sobre caricaturas de la clase dominante. Como una caricatura muy repulsiva. Obras muy fuertes, muy agresivas, Sí. ¿no? Muy de denuncia, muy cartel, ¿no? Sí. Voy llegando como a la plaza y esta es la llegada a la plaza 79 años. ¿Por qué 79. la plaza? Bueno, mi interés por lo urbano siempre ha sido muy grande y todos esos retratos caricaturescos funcionaban dentro de un contexto que era la ciudad, ¿no? Siempre la ciudad estaba de alguna manera presente allí, ¿no? Sí. Y la ciudad, las calles, me van llevando también a la plaza como un centro político, como un centro simbólico y político, ¿no? Del poder, ¿no? Del poder, ¿no? Allí está todo. Exacto, sí. Los símbolos del poder están siempre rodeando la plaza, están alrededor de la plaza. Sí. Así que- Aquí vemos la catedral, en fin, la montaña. Aquí está la plaza de alguna manera. Y aparece también esta ballena, que es un símbolo bastante particular tuyo. Yo no conozco otro artista que haya pintado la ballena, en fin, seguramente habrá, pero digamos no contemporáneo, no colombiano. Sí, ¿Qué es la ballena? Bueno, en cierto momento en la plaza pasan cosas, es decir, se llena de mar, por ejemplo, ¿no? Ocurren batallas y de pronto se llena de mar. Y cuando el mar entra en la plaza, también en cierto momento entra la ballena. Era probablemente inevitable que pasara eso porque pues todas mis lecturas juveniles se relacionaban con aventuras en el mar y con Moby Dick, la ballena como gran símbolo, ¿no? Como Sí. símbolo de la desmesura, ¿no? Sí. También de lo oscuro, de pronto de lo maligno. Es decir, hay allí una dimensión como dramática, mítica de la ballena, que está muy relacionada con el mar, con los orígenes, con lo cósmico de algún modo también, ¿no? Y allí aparece la ballena y El bueno, mar y la plaza, entonces, son sí, los dos. el mar y la plaza son Es cosas que se juntan el- en ese momento, en el 79-80. El juego tuyo. Bueno, Gustavo, déjame decirte mientras caminamos por tu apartamento que es un lindo espacio para vivir, ¿no? Y que me llama mucho la atención que tú tengas tantas obras de arte. No es muy común. Bueno, algunos artistas realmente, conozco muchos artistas que no soportan absolutamente ninguna obra de otros que no sean él mismo, que tienen las paredes completamente blancas. A mí por el contrario me encanta tener como obras de otros artistas y que sean también mis contemporáneos, y algunos muchos más jóvenes que yo. Eso también se deriva como ese placer de haber como aprendido a ver, ¿no? Sí. E indudablemente todas esas obras que hay a mi alrededor influyen en mi trabajo, ¿sí? Claro. Yo a veces, por ejemplo, quisiera pintar como Diego Masuera, es decir, me encanta pintar como Diego Masuera, a veces como Carlos Rojas, a veces como Rothko, a veces como de Kooning, es decir, me siento influenciado de alguna manera por todos ellos, ¿no? Bueno, y una cosa que te comentaba antes, a mí me da la impresión de que tú, tal vez también por influencia de Marta, o yo no sé si es un desarrollo posterior tuyo, pero de que tú tiendes hacia la crítica de arte. Hacia la crítica de arte bien entendida, como contextualización de una obra, como análisis, como reflexión sobre la producción de otra persona. Me interesa muchísimo la crítica de arte, la valoro, la respeto, me parece que es un puente fundamental entre el artista y la comunidad, ¿no? Yo me costaría ser crítico, aunque tengo unas tendencias como complicadas hacia ese punto, pero no, es decir, exige un trabajo como de rigor, de conceptualización, de escritura, que yo no puedo hacer realmente bien. Me interesa más funcionar como agitador, ¿no? Pero escribes con Sí. mucha claridad, Puedo y escribir. eso me consta, y la otra cosa es como curador, como gestor de exposiciones.
Me parece que tienes has cumplido una gran labor últimamente en Colombia. Creo que he trabajado con cierta fuerza hacia allá, sí. Me parece que he sido útil, en cierto modo, he servido como de puente entre los jóvenes y la otra generación. Creo que estoy planteando cosas interesantes a nivel como de curaduría. En la Universidad Nacional hemos organizado unas exposiciones que pueden llegar a tener cierta repercusión. Quedémonos aquí un momentico. Esta es otra vez la Plaza de Bolívar. Pero veo aquí unas flechas que me pregunto si... ¿Esto es temprano a esta hora? Esta es del 79, también es la llegada a las plazas de Bolívar. Aquí hay una cosa muy de diseño. Hay una cosa muy formal, muy de diseño, muy estética, como de ordenamiento, de composición del cuadro, ¿no? Siempre también dentro de mi trabajo hay una mirada muy estética, un encuadre muy estético, una búsqueda del orden y de la belleza, ¿no? Pero tú llegas a la pintura por el intelecto, tú no llegas por la habilidad manual, ni por la... No, realmente no creo que sea, digamos, un talento natural mío la pintura, ¿no? O sea, yo llego después de mucho trabajo, y yo trabajo como permanente, ¿no? Incluso, no sé si he llegado a la pintura, estoy en un filo siempre, estoy dibujando, pintando, haciendo collage, diseñando, haciendo curaduría al mismo tiempo. O sea, yo me considero más como un agitador que como otra cosa, ¿no? No soy un pintor nato así, Luis Caballero, por ejemplo, ¿no? Sí. Que uno se queda pues admirado, maravillado ante el trabajo, ¿no? O sea, hay una aproximación mucho más conceptual, sí, de ensamblaje, de bricolaje, en todo el trabajo que yo hago alrededor, ¿no? Sí. Aquí aparece como una persona que, es decir, como el dibujante, como el artista, como tú, ¿sí? Soy yo de espaldas, sí, mirando lo que pasa delante mío, es como un testigo de tu tiempo. Yo siempre trabajo y testimoniando. Y testimoniando directamente, sí. Sí, escribiendo lo que pasa alrededor, dando cuenta de lo real, ¿no? Ese es un poco el sentido de ese testigo, ¿no? Sí. Que aparece muchas veces, ¿no? También cíclicamente. Sí, desaparece. Y desaparece de pronto, sí. Desaparece de pronto. Sí. O sea que tu pintura está llena de retornos. Está llena de retornos, exactamente. Yo llego a un punto y regreso, busco lo que me interesa, lo replanteo pues en términos de lo que estoy haciendo en el momento, ¿no? Sí. O de mis intereses particulares. Llena de retornos, pero también llena de alusiones a la historia del arte. Sí, sobre todo en el último trabajo hay un retomar algunas imágenes que a mí me interesan mucho y que me sirven de pronto de puente de comunicación con el público. Eso es algo que me ha interesado también siempre, ¿no? O sea, ponerle al público ciertas trampas a las cuales se puede como... hay una conexión con el trabajo que yo hago, ¿no? Son imágenes que he visto antes, por ejemplo, la balsa de la medusa de Géricault, o San Jorge y el dragón de Carpaccio, o de pronto una figura muy emparentada con la forma en que Matisse lanzaba el color, ¿no? Yo creo que hay una iconografía que me interesa mucho recuperar y que me sirve como de puente, de enlace con la tradición. Bueno, pero ya hablamos de la Plaza de Bolívar, hablamos de los personajes estos como caricaturescos, políticos. De ahí, esta que yo recuerdo es la exposición que realizamos otra vez los dos en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Sí. La realizamos, digo, como si yo hubiera ayudado a pintar, pero en fin, estaba el trabajo. Ayudó. Aquí vuelves a aparecer tú nuevamente, ¿no? Sí, ahí está el dibujante también, metido en una relación muy arquitectónica también, sí, ¿no? Es como un laberinto de espacios, ¿no? Sí. Un cuadro en primer plano, el dibujante en segundo plano, otro cuadro en tercer plano, otro fondo, ¿no? Sí, y hay una textura en esta pintura. Sí, aquí me empezaron a interesar mucho los valores plásticos, la parte como política y testimonial quedó bastante atrás, ¿no? Entonces empezó la pintura, la sensualidad de la pintura, el color, y me dediqué como a otras búsquedas mucho más atmosféricas, ¿no? Pero tu pintura siempre ha sido simbólica, siempre. ¿La fruta simbolizaba algo en especial? Sí, por lo menos algunas partes, ¿no? Eran construcciones, realmente yo no las llamé nunca las vi como frutas o como naturalezas muertas en realidad.
las vi como construcciones que siempre de alguna manera estaban como rotas o quebradas, ¿no? Fragmentadas por algo, por alguna fuerza violenta, ¿no? Entonces había alguna alusión a la violencia metida dentro de estas frutas que parecían relativamente inocentes, ¿no? Aquí aparece matiz. No, esto, por lo menos este pedazo de acá de esta pintura es como anterior, como el enlace con lo que estaba haciendo después de las frutas. Después de las frutas hay un quiebre, ¿no? Hay otras etapas en ese momento, tal vez los estudios, las mujeres de Morales, esas mujeres que aparecen también en la historia del arte, de pronto cambian de volumen, saltan a una escala mayor y se introduce un color mucho más fuerte, ¿no? Eso es lo que de alguna manera la gente relaciona inmediatamente con Matisse, sí, ¿no? Sí. Porque no hay, digamos, las figuras estas no son, pues son matisianas en su concepto, ¿no? Sí. Pero nunca están tomadas directamente de Matisse, como si, por ejemplo, la obra de la balsa de la medusa, ¿sí? Sí. Aquí pues hay una copia prácticamente, una copia transformada, con la cual estoy ensamblando. Eso te iba a preguntar, ¿es una copia exacta? No es exacta, siempre pues se va transformando, ¿no? Pero sí, la estructura es básicamente la misma de la balsa de la medusa, ¿no? Estamos viendo La Señal. Seguimos en La Señal. La otra cosa que me llama mucho la atención es el lápiz, el uso del lápiz, el lienzo, el lápiz sobre lienzo. Sí, el lápiz, insisto, me encanta con el material, ¿no? El grafito, y la levedad del material es lo que me interesa mucho ahorita. A pesar de que son como grandes frescos, lo que estoy haciendo, porque son piezas que se van ensamblando, son casi que como murales. Y a pesar de que el tema también es muy grandioso, digámoslo así, porque es el mar en la plaza, es la balsa de la medusa, es el naufragio de las instituciones, el lápiz contrarresta, digamos, esa posible pesadez que pudiera tener como el discurso o la narración, ¿no? Sí. Entonces esa tensión me interesa mucho también, ¿no? Me decías que el color no lo aplicas directamente, sino que es por detrás. Sí, en el caso de estas pinturas el color está como pasando de un lado a otro, hay una especie de filtración, ¿no? Del color, el color se filtra de atrás hacia adelante, y eso acrecienta también la sensación como de levedad que tiene la pintura. Del que te interesa mucho De ese concepto, levedad, ¿no? ¿no? Y de fragilidad en este momento, sí. Que te interesa mucho, sí. Porque bueno. un tema como este podría ser verdaderamente pesado, es decir, podría volverse una cosa insoportable. Pero al quitar peso se vuelve una cosa que a mí me interesa mucho. El Capitolio hundiéndose, el Capitolio una especie de parangón, digamos, con el Titanic, pero ya sé que tú lo hiciste antes de que saliera la película, ¿no es cierto? Pero realmente es muy efectivo desde el punto, como es decir, como metáfora visual, ¿no es cierto? Sí. Es muy claro. Sí, a mí me interesa mucho conectarme con la gente, que la gente reconozca, digamos, una serie de hechos visuales y que eso lo transporte a ciertas situaciones. Entonces, bueno, es claro que la gente puede reconocer el Capitolio hundiéndose en el mar en la Plaza de Bolívar y que eso tiene pues una lectura política muy fuerte, ¿no? Sí. Gustavo, en alguna época hiciste estas tarjetas postales. Cuéntame, ahí hay humor en esas tarjetas postales. Sí. Pero no, tu obra no es muy humorística. No. Pero en las tarjetas sí, me interesa ese recurso. ¿Tú sí. crees que por qué razón se da eso? Bueno, no todas son humorísticas. No Hay todas son algunas que humorísticas. es decir, hay imágenes poéticas, hay imágenes críticas, hay otras en que se hace recurso al humor. La idea era como abrirlo también a la participación de muchos otros artistas que reflexionaran sobre Bogotá y que presentaran una imagen sobre la ciudad y proyectos relacionados con la ciudad, con espacio público o con reflexión de imagen sobre ciudad. Ese es un proyecto que se está desarrollando y que va a tener, digamos, otro movimiento. Ahorita se va a hacer una revista por internet que se llama La Autopista, con la idea de la autopista de la información y al mismo tiempo utopía, ¿no? Trabajar sobre utopía, trabajar sobre proyectos que de alguna manera mejoren la imagen de ciudad
y que, bueno, establezcan como lazos de pertenencia, de solidaridad, de humor, o sea, que sirvan como para mirarnos a nosotros mismos con cierto humor, ¿no? Sí. El humor también se relaciona con la levedad, y la levedad está presente como en estas pinturas que estoy haciendo. Esta pintura que estás haciendo, los televidentes tienen la oportunidad de conocerlas antes de que llegue a la exposición, pero las estás planeando para el Museo de Arte Moderno, ¿no? Sí, en julio se va a hacer una exposición importante en el museo. Tengo los 2 pisos superiores y el leitmotiv, como la parte central de esa exposición, va a ser la plaza, 20 años de la plaza, del 79 al 99. Ajá. Haciendo énfasis o subrayando sobre los trabajos últimos, es decir, la parte mayor de la exposición se va a centrar en los trabajos hechos en los 2 últimos años, que son estos de lápiz, estos grandes como frescos del mar en la plaza. Que te cuento que son realmente muy logrados, Gustavo, realmente tienen una presencia y un impacto impresionante. Sí, pero además de eso, a mí lo que me interesa es que la gente pueda acercarse, y en ese sentido el lápiz es lo que a mí me permite que la gente de alguna manera Que no los vea desde ¿no? lejos, sino que los vea desde cerca. De ambas, ¿no? O sea, que tenga una mirada lejana, pero que al mismo tiempo conseguir como la seducción suficiente para que la gente se acerque, para que le den ganas de tocarlo, ¿no? Hay cierta fragilidad allí que me interesa mucho. Aquí tienen la maqueta del museo. ¿Esta va a ser la exposición? Estoy preparando la exposición, sí, calculando de alguna manera la cantidad de obras que pueden ir allí. Hay una parte que también me interesa, y es que voy a procurar inundar una parte del Museo de Arte Moderno, ¿no? Es decir, conseguir que haya presencia física del mar en la plaza dentro del museo. Claro que Gloria no tiene que alarmarse mucho, espero no causar ninguna catástrofe. Sería como una capa pequeña, líquida, que de alguna manera pues reforzaría toda la idea del mar en la plaza. Bueno, esto me refuerza en la idea de que tienes alma de curador. Muchas gracias a Gustavo Zalamea por estas espléndidas explicaciones que nos ha dado sobre su obra, sobre su trayectoria, y hasta una próxima oportunidad. Audiovisuales presentó el anterior programa. Audiovisuales presenta el siguiente programa. Bienvenidos al Taller del Artista. Nos encontramos en esta ocasión en la grata compañía de Consuelo Gómez, una escultora cuya obra se cuenta sin duda entre las más originales del momento actual en Colombia. Consuelo nos contará a lo largo de los próximos 20 minutos sobre las motivaciones y propósitos de su trabajo, pero veamos antes un corto video sobre la producción de esta excelente escultora.
La artista bogotana Consuelo Gómez estudió arte en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en la Universidad de Ohio, en Estados Unidos, donde se especializó en escultura. Desde su regreso al país en 1981, su obra ha sido una de las más innovadoras y logradas en el área tridimensional, suscitando elocuentes comentarios de la crítica. La artista ha llevado a cabo numerosas exposiciones individuales y ha participado en la Bienal de Bogotá, así como en numerosos salones nacionales, donde se ha hecho acreedora a importantes reconocimientos. La obra de Consuelo Gómez parte de un estudio de las formas geométricas para generar volúmenes que en algunos casos aluden a la arquitectura, en otros casos hacen referencia a la expresión plástica de las civilizaciones precolombinas y en otras ocasiones enfatizan el carácter ceremonial de la vida cotidiana. En su obra se reviven procesos artesanales como la talla y la ornamentación, y se conjugan diferentes materiales como hierro, vidrio, madera y aluminio, con los cuales crea sugestivos contrastes que complementan los argumentos de las formas. La escala de sus piezas es por lo regular doméstica, interior, aunque también ha realizado proyectos para grandes obras públicas, en las cuales es especialmente notorio el giro inesperado que, con frecuencia, contradice la orientación inicial de sus planteamientos. Consuelo, no es tan común que haya mujeres escultoras, por lo menos en el arte colombiano de las últimas décadas. ¿Tú estudiaste escultura? A ver, yo estudié escultura en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y tuve como profesora a Felisa Agustín, que fue una persona que me ayudó a entender la escultura de otra manera, ¿sí? Le dio un giro a lo que yo consideraba algo estático y de pedestal, ¿sí? Entonces empecé a conocer sus camas y todo el movimiento que ella le daba a las formas, ¿sí? Y que evocaba al mismo tiempo situaciones del hombre. Pero cuando tú llegaste a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ya tú habías decidido obviamente que querías ser artista. ¿Cómo fue ese proceso y cómo llegaste tú a tomar esa decisión? A ver, yo creo que siempre el arte estuvo presente en mi casa, ¿sí? Era como un elemento que pertenecía a la formación. Entonces, siempre estaba involucrada con libros de arte, tenía familia que había sido artista, como un tío abuelo mío, Darío Jiménez, un hermano de mi mamá también artista, y siempre como que había ese incentivo hacia el arte. Pero tú no estudiaste pintura, digamos, ¿no te provocó la pintura? ¿Sí? Yo hice mi tesis en pintura, pero me di cuenta que yo no me encontraba con lo bidimensional, que yo quería buscar más, recorrer un espacio a través de la forma, ¿sí? Y de pronto, en el momento en que hice pintura, caí en el hiperrealismo, que me demandaba mucho tiempo, ¿sí? Y yo quería, era más captar un momento. ¿Y después de la Tadeo? Después de la Tadeo me fui a Estados Unidos y cogí unos cursos de técnicas de la escultura, y ahí fue cuando empecé a conocer cuándo debía usar la soldadura, cuándo debía usar la fundición, cuándo debía usar la madera, y cuando llegué a Colombia me interesé fue en explorar los procesos artesanales colombianos. Porque realmente pues tu obra yo veo que tiene mucha intervención de artesanos de distintas modalidades, de distintos géneros de trabajo. Por ejemplo, esta obra, Consuelo. Una pregunta ante todo, antes que empezar. Tu obra generalmente tiene una escala muy manejable. ¿No son obras gigantescas o también has hecho obras de arte público? No, tengo proyectos de arte público, pero, a ver, cada proceso demanda un tamaño, ¿sí? Si voy a trabajar fundición en arena, la fundición en arena me limita a una escala, lo mismo que el torno, ¿sí? Entonces eso hizo que yo me metiera más en objetos que hicieran referencia a lo cotidiano. Por ejemplo, esta pieza, ¿a qué hace referencia? Esta pieza está centrada más en lo que es la mesa, si vamos a hablar un poco de eso. Tiene una referencia precolombina, con los poporos, con las ofrendas, con las copas ceremoniales, y es más la ceremonia de la mesa. Sí. Esta pieza también de alguna manera me recuerda los poporos precolombinos.
¿Es una inspiración constante para ti el arte precolombino? Yo creo que sí. O sea, yo no puedo decir que me estoy apropiando del arte precolombino, ¿sí? Pero siempre hay una referencia muy clara porque yo considero que el arte precolombino ha manejado no solo las formas, sino el orden, ¿sí? Y que cumple una función dentro de la necesidad del hombre. Estamos viendo La Señal. Seguimos en La Señal. Otra cosa que me llama la atención de esta pieza y de estas todas en general es la mezcla de materiales. Como primera pregunta, ¿te interesa las posibilidades expresivas de cada material? Sí, mira, yo creo que en la medida en que yo uso dos materiales estoy resaltando las partes de los elementos, ¿sí? De los objetos. En este caso, por ejemplo, el uso del aluminio y el hierro lo que hace es que se va dibujando la pieza, ¿sí? Como que el dibujo recorre todas las piezas. En este caso hay dos contradicciones, que es lo cálido de la madera con lo que hace referencia al hierro. Sí. ¿Sí? Entonces creo que siempre he mantenido constante la mezcla de materiales dentro de la obra. Y la mezcla de materiales, y, por ejemplo, ¿esas son dos piezas aparte, dos piezas singulares? ¿Son ediciones o las dos arman una sola escultura? Las dos arman una sola escultura, ¿sí? Yo no las concibo como un solo elemento, Sí. sino que las dos hacen parte también de este elemento, pues que de alguna forma también forma un pescado, ¿sí? Y que se cierra y es un cilindro. Sí. Tiene también como una forma como de copa, como de también una referencia como al bodegón, de alguna manera. De alguna manera, sí. Sí. Bueno, y esta pieza tan extraña, Consuelo. A ver, esta pieza también está inspirada en las sillas del Guaviare, ¿sí? Y fue un objeto que hice para la exposición del libro, donde hago referencia más al atril, ¿sí? Y a la mirada y la lectura del libro. Ah, claro, Entonces, esa cantidad de ojos. Si yo me acerco, se supone que el ojo me iba a reflejar una imagen, ¿sí? Por el metal que está metido dentro del mármol. Muy bella pieza. Ahora que hablas de mármol, esta pieza es de mármol. También utilizas, es decir, hemos visto que utilizas el hierro, la madera, el aluminio, pero también utilizas con frecuencia la piedra. A ver, yo utilizo los materiales a la medida en que los objetos me exigen usar determinados materiales, ¿sí? En el caso del atril, pues las cuencas de los ojos, el mármol es indispensable, y en estas pienso que no es tan necesario, pero que se puede abordar ciertas formas de diferentes materiales y que cambia el sentido, ¿sí? Si yo la hago en mármol es diferente si la hago en madera, si la hago en hierro, ¿sí? Sí, o sea que el mármol es mucho más estático, frío, ¿sí? Claro. Y que remite a un pasado. Esta pieza, por ejemplo, tiene una forma muy compleja, muy extraña, como inesperada, como que uno la mira de este lado y piensa que de este lado va a ser distinta. Hay como un giro muy raro en la obra tuya. ¿Buscas algo especial con eso? Es decir, ¿a qué obedece eso? A ver, mira, el giro de estas piezas es distinto al giro de estas piezas, ¿sí? Donde hay cierta simetría. Sí. O sea, básicamente es el mismo giro. Lo que pasa es que el corte de la pieza es diagonal, ¿sí? Y eso hace obtener esta otra elemento. Ah, sí. Entonces tenemos varias caras dentro de una misma pieza. Muy bien. Bueno, y esta especie de obelisco, Consuelo, cuéntame. A ver, esta pieza la hice para el concurso de arte para Bogotá y quise mantener como el carácter y la estructura de un obelisco que hace referencia también al pasado, pero al rotar los lados laterales, ¿sí? Otra vez el giro, ¿no? Ese giro hace que no haga referencia hacia el pasado, sino hacia el futuro, ¿sí? Entonces por eso fue que giré eso. Y para terminarlo en una cúpula que está conformada por un cono unido por la sección circular, entonces hace como referencia como un reloj solar. Cuéntame, ¿fue con esta pieza que te ganaste el premio de arte De arte para para Bogotá, sí. ¿Sí? ¿Y esta se va a construir?
¿Se va a construir a tamaño? Esa pieza está proyectada para construirse a 16 metros de altura y esperamos poder lograr ese Bueno, objetivo. será una pieza que va a embellecer mucho Bogotá, sin duda. Bueno, Consuelo, aquí veo otras piezas ya, es decir, que yo no estoy tan acostumbrado a ver obras tuyas tan directamente representativas de un objeto, ¿no es cierto? Cuéntame, esta silla y esta almohada, me parece bellísima, te cuento, pero lo que quiero decir es que no las uno mucho con tu trayectoria. Cuéntame a qué se... A ver, mira, estas piezas, o sea, es la primera vez que yo empiezo a utilizar el objeto hecho, ¿sí? Exactamente. Y apropiarme de él, pero quiero que sea, o sea, a través del plomo también estoy negando el uso de ese objeto, ¿sí? El plomo es una cosa tóxica, pero me sirve en el momento en que yo ocupo la pieza, que el plomo tome la forma de la persona que se está sentando, ¿sí? Ajá. Entonces siempre se está cambiando. Sí. Y esta es excepcional, esa obra. Están muy relacionadas con el entorno de la casa, ¿sí? Con lo que es una habitación, con lo que es un cuarto, con lo que es una almohada o un cojín. Has mencionado la palabra doméstico. Las obras tuyas tienen cierto carácter doméstico, inclusive algunas representan casas, ¿no es cierto? ¿A qué se debe eso, Consuelo? A ver, yo creo que en la vida de toda persona, cuando nace un hijo, cambia la actividad, ¿sí? Entonces, sí. se centra más en la casa, en la familia, Sí. y después pasa una etapa donde ya como que todo sale adelante y empieza a tener otro giro. En este momento fue el momento en que nace Antonio, ¿sí? En que hay una serie de acontecimientos, en que es la casa, es la fiesta, son los regalos, son los juguetes. Entonces toda mi obra está inconscientemente girando hacia ese punto. Por eso es que ese trompo tiene que ver con el juguete, con el niño. Con el juguete, con el juego. Es muy lindo, tiene una incrustación de vidrio, ¿no? Sí. Otra vez mezclas los materiales también acá. Acá, por ejemplo, ¿qué materiales son? Aquí está el aluminio fundido dentro del hierro. Sí. Y aquí, Ahí está el hierro y el aluminio también presentes. O sea, hierro y aluminio. Esto es como copas, Sí. Tiene que ver como con la fiesta del como la nacimiento. celebración. Caray. Bueno, Consuelo, esta pieza yo la conozco de larga data. Siempre me ha parecido que es una pieza de una elegancia y de una presencia excepcional. ¿Esto es de tu primera época? Esas piezas surgen mi interés por el estudio de las formas geométricas simples, ¿sí? El triángulo, el cuadrado, el círculo, y a partir de esas piezas empiezan a surgir estos volúmenes, donde de alguna manera se rompe ya con la rigidez de la geometría, ¿sí? Porque ya empieza a aparecer la curva acá, en este sentido también, y vuelvo e introduzco un elemento distinto a la madera. Y de todas maneras la madera también con sus vetas y sus cosas le quita un poco de rigidez al triángulo, ¿no es cierto? Bueno, la arquitectura, hemos visto que ahí tienes una pieza que parece una casa. La arquitectura, estas columnas y esto, ¿tiene que ver con una aproximación a partir de la arquitectura a la escultura? Sí, yo creo que, o sea, la arquitectura de alguna manera está presente en la escultura en la medida de construir, ¿sí? Sí. Y parto de elementos arquitectónicos como son columnas para soportar algo. Pensando o sea, hice estas piezas, cilindros muy sencillos, pero a partir de los cortes del cilindro empecé ya como a seguir explorando las posibilidades de las formas. ¿Es en esta época que haces los pisos, o un piso, por ejemplo, que yo recuerdo en el Museo de Arte Moderno? Es la primera vez que yo hago el piso, ¿sí? Y el piso está conformado por 81 piezas de hierro y tienen vidrio fundido adentro. Quise utilizar el vidrio de esa manera para quitar la rigidez del vidrio plano. Entonces, al verter el vidrio sobre el hierro, empieza a tener un carácter mucho más de agua y a evocar otro tipo de cosas que nunca me lo propuse, pero sí hacía referencia a elementos marinos y al agua. ¿Otra vez el poporo?
Otra vez, sí. Pero cuéntame, aquí también hay dos materiales mezclados. No, esto es el dibujo, o sea, el dibujo como elemento que recorre la forma, ¿sí? Yo entiendo que el tallar a través del torno con un formón es equivalente a dibujar, ya, a hacer una imagen. Entonces quise hacer énfasis con el lápiz también al recorrer la... ¿Y eso no se borra? No, sobre el torno. Qué interesante. Bueno, y acá hay una pieza que me llama mucho la atención porque pues es como aérea. Los motivos que presenta son como aéreos. ¿Qué es el objetivo de esta pieza? A ver, estas piezas surgen como de tratar de captar o de darle más importancia a las cosas sencillas de la vida, ¿sí? Es como empezar a dibujar sobre un vidrio. Y uno dibuja en un vidrio, yo dibujo en un vidrio siempre por la mañana, ¿sí? Entonces, esos son como mis proyectos. ¿En el baño? En el baño. Y vuelvo y retomo eso, el dibujo como parte del sistema o de la pedagogía del arte. Entonces, el soporte hace referencia también a un caballete. Ah, sí, parece una pintura, exactamente. Se sale es decir, es una escultura que hace referencia a la pintura, muy extraño, ¿no? Porque generalmente más bien la pintura hace referencia a la escultura, que la escultura a la pintura. Y aquí también, ¿esto qué es plástico? Acrílico. Acrílico. Y eso, aluminio y madera. Otra vez, la unión de varios materiales, pero aquí en esta pieza sí yo veo que es un solo material. ¿Cómo se llama esta pieza? Se llama 5 pm. ¿Y por qué? A ver, porque trato de captar lo que perciben mis sentidos y no lo que ven mis ojos, ¿sí? Entonces, en determinado momento, las 5 es generalmente en los Andes o en la calle, un momento de lluvia. Y recurro, ya aquí cambio y recurro a otro tipo de tecnología y es, por tiempo un poco, empezar a utilizar el torno de control numérico, ¿sí? O sea que la producción va a ser seriada, va a ser producida por una máquina y no va a ser producida por la mano del hombre. Ah, sí, veo que es la repetición del mismo elemento, ¿no es cierto? ¿Eso no es común o sí es común en tu obra? Yo he visto, por ejemplo, aquellas copas que vimos al comienzo, pero no es tan común, ¿o sí? Pero la serialidad siempre ha sido parte como de la obra. El piso de vidrio eran cuadrados que se unían y formaban ese gran piso. Estamos viendo La Señal. Seguimos en La Señal. Esta otra pieza también hace parte de eso, es un fragmento de 9 piezas que van horizontales y hacen referencia más al amanecer. No, es difícil verla si es un fragmento y es vertical, pero esta pieza me parece bellísima, Consuelo. Esto para mí es completamente nuevo en tu trabajo. Sí, yo creo que yo aquí asumo un poco como el accidente y el azar del material. Quise coger una lámina y doblarle que sugiriera como una tela, ¿sí? Como una tela cayendo, sí. Como cuando uno quiere ya cerrar el día y empieza más bien a ver la noche, entonces poderla tener así. ¿Y estos pequeños elementos? También hacen parte de la última etapa de mi obra, donde quiero mandar a hacer las cosas ya en control numérico y de todas maneras tienen una forma que remiten al ojo. En algunas obras tuyas la geometría es más evidente que en otras. Por ejemplo, esto me da la impresión de que es la obra que hiciste más pequeña para Cartón de Colombia. Sí, la obra de Cartón de Colombia fue inspirada en esta pieza y en otras que hice, donde la ornamentación, o sea, es una constante dentro de la arquitectura colombiana, ¿sí? Cualquier ventana de las calles de Bogotá, cualquier cosa que estamos viviendo está rodeada de una reja. Y tomo eso porque también la reja es una manera de dibujar. Sí, son líneas, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, Consuelo, entre las obras tuyas que más me ha llamado la atención está esta serie de jarras. Vuelve otra vez a ser un elemento doméstico, pero cada una adquiere unas características muy especiales. Cuéntame de qué se trata este trabajo.
A ver, esto pertenece como a una investigación que estoy haciendo para la universidad y consideré pues que yo lo que debería tomar es un elemento que ha sido común en mi obra y es lo doméstico, ¿sí? Una jarra es algo que todo el mundo tiene y que quería que tuviera ciertas características antropomorfas, que tuvieran boca, que tuvieran cuerpo, que tuvieran un asa, y hacer un recorrido por el arte del siglo XX, ¿sí? Considerando el siglo XX como un arte abstracto. Entonces aquí está, digamos, que la jarra minimalista, digamos, ¿o qué? ¿Esta que sería qué? La constructivista, podríamos decir. Esa. Y es esta tan extraña que tiene aquí su pedazo. Esta, o sea, hace referencia un poco al arte poder, así como a sublimar lo humilde, a recuperar el trabajo a través de la talla, a conservar la madera y a preservar la madera. Y esta pieza que a Antonio le encanta... a ver, Antonio es tu hijo, ¿no? Sí. Ah, qué interesante, entonces la bola flota. ¿Y a qué haría referencia esta obra, Consuelo? A la tecnología, Eduardo. Ah, caray. O sea que cubre prácticamente toda la historia del arte. Bueno, muchas gracias a Consuelo por sus clarísimas explicaciones que nos han permitido comprender mejor su trabajo y hasta una próxima oportunidad. Audiovisuales presentó el anterior programa. Audiovisuales presenta el siguiente programa. Bienvenidos al Taller del Artista. Nos encontramos en esta oportunidad en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en la exposición de Rafael Echeverri. Me acompañan Carmen María Jaramillo y Ana María Lozano, curadoras de la muestra, y quienes se dedicaron durante 2 años a estudiar la obra de Rafael. Ellas nos contarán a lo largo de los próximos 20 minutos sobre su percepción sobre el trabajo de este gran artista, sobre sus propósitos, sobre sus motivaciones. Veamos antes un corto video sobre la producción de Rafael Echeverri. Rafael Echeverri nació en Santa Rosa de Cabal en 1952 y murió en Bogotá en 1996. Su trabajo fue presentado individualmente en numerosas ocasiones dentro y fuera del país y participó en la Bienal de Bogotá, así como en diversos salones nacionales, evento en el cual se hizo acreedor al primer premio en 1990. Rafael Echeverri fue un artista que desde sus inicios hizo clara la intención de reducir la pintura a su esencialidad, limitando al máximo su cromatismo, encerrándola dentro del cuadrado y restringiendo sus planteamientos a la geometría de manera que nada fuera infundado o superfluo.
Su trabajo es producto de una ajustada mezcla de reflexiones abstractas y consideraciones estéticas, y su apreciación demanda cierto esfuerzo para que puedan captarse plenamente sus aportes. Pero una vez asimilada su inclinación por el rigor y el ascetismo, sus lienzos recompensan al observador con el placer visual de superficies impecables, de colores puros aplicados con singular destreza y de un original diálogo entre bidimensionalidad y tridimensionalidad, puesto que al tiempo que enfatizan el plano, se proyectan en los espacios de la realidad por medio de dobleces en la tela o a través de la paciente acumulación de capas de pintura e inclusive mediante el empleo de una especie de andamiaje o doble bastidor que hace manifiesta su deuda con el constructivismo. Bueno, Ana María, la primera obra que yo conocí de Rafa Echeverri fueron los rítmicos. ¿Qué llevó a Rafa a hacer esa obra? ¿Qué buscaba él con ese tipo de trabajos? Bueno, por un lado, era como su interés por la geometría y por, digamos, una sintetización, una búsqueda de elementos esenciales. Y de alguna manera, él siempre tuvo un gran interés por la música y él en una entrevista dice que hay una alusión, digamos, a los ritmos y a los movimientos musicales. En realidad, en el montaje de la exposición se ve como una cosa muy rítmica, muy con silencios y notas, en fin, ¿no? Sí, exactamente. La forma como se establece esta pared plantea casi que visualmente un poco ese juego, esa como alusión a la música. Y hay un rítmico negro. Yo no sabía que Rafa hubiera hecho un rítmico negro. Sí, eso también es, digamos, una de las cosas bien bellas de la exposición, y es que muestra trabajos que casi nadie conocía. Entre ellos, por ejemplo, este rítmico negro, que es una de esas obras monocromáticas, y de cierta manera es una obra muy temprana monocromática. Carmelita, tú que fuiste la curadora de la muestra, cuéntame, antes de los rítmicos, ¿hizo algún otro tipo de trabajo, Rafa? Sí, hay un trabajo que es un trabajo del año 70, un trabajo único que lo incluimos en la exposición, básicamente porque resume todos los planteamientos de la obra de él. O sea, es una obra monocromática, trabaja el relieve. En este caso no es un relieve que es resultado de superposición de capas de pigmento, sino que es un bajo relieve. Tiene el círculo que va a aparecer después en algunos trabajos y en los ensamblajes, tiene el cuadrado. Entonces pensamos que ahí resume todo su pensamiento. Después tiene una época que es una época un poco ligada con Obregón, con Norma Mejía, que no la incluimos porque la consideramos que era un poco una época como de estudiante. Él no estudió, pero que era como trabajos de estudiantes, y luego volvemos a la geometría. A la geometría. Él nunca partió del mundo real, él siempre hizo una abstracción pura, una abstracción totalmente intelectual. No, él hizo una abstracción, o sea, eran de todas maneras obras abstractas, pero ligadas a elementos, digamos a un elemento de la vida cotidiana como es la persiana. Hay unas obras que tienen una clara alusión a la persiana y es un momento donde él pasa de los ritmos verticales a los horizontales. Siempre fue él, a ver, por ejemplo, esta es una obra, claro, esto es una obra bastante tardía de él. La persiana obviamente no era monocromática. No. ¿Cuándo llega él al monocromo? A ver, él hacia los finales de los años 70 hace unos trabajos monocromos, después se va a manejar 2 o 3 colores en la misma composición, para volver después, al final de su vida, prácticamente digamos, a meterse completamente en un solo color. Y él, bueno, los rítmicos no eran cuadrados, pero él en determinado momento llega al cuadrado, ¿no es cierto? Y después no vuelve a salir del cuadrado. No, siempre va a haber 2 formatos que le van a interesar muchísimo a él. Por un lado es el formato cuadrado, pero también el formato horizontal apaisado. Apaisado. Y eventualmente en algunas obras que más adelante vemos, los homenajes a Mondrian, o por ejemplo en este tondo, va a utilizar el formato redondo. Estamos viendo La Señal. Seguimos en La Señal. Estas obras son en papel, me decían ustedes. Son en papel hecho a mano, papel de Uchua. Y en este momento incluyeron una cosa muy linda en su trabajo, que es el doble bastidor.
Y yo creo que es una manera, cuando él llega como a esa austeridad y a esa simpleza, es una manera de empezar a jugar con las calidades. Entonces él juega, el doble bastidor crea un efecto, la pintura mate, la pintura brillante. Es una manera de empezar a crear juegos dentro de la simplicidad. Ahora hay una cosa que está siempre presente en la obra de Rafa desde su inicio. Cuando Carmelita mencionaba esa primera obra que es del 70, en donde él, digamos, hace un bajo relieve, de alguna manera, aunque siempre será pintor, le interesa la tridimensionalidad. Entonces, en diferentes momentos de su desarrollo, ya sea, digamos, en las persianas o en las épocas en las que hace sus rítmicos, en cada una de sus épocas, de alguna forma hay una presencia de tridimensionalidad, y como que en este momento final, que estamos hablando ya, prácticamente finales de los 80s y los 90s, como que se hace más presente dentro de la pintura con ese movimiento. Estas obras, por ejemplo, son también de esas con doble bastidor. ¿Esta es la última etapa de él? Él mantiene, digamos, a lo largo de toda su producción hasta el final monocromáticos. La última etapa son los tridimensionales azules. Pero él mantiene, claro que a estos cuadros va intercalando obras como los bosques nocturnos, los eclipses, Mondrian, espejos negros, pero esta es, digamos, la constante de él durante 15 años. Monocromático, con un doble bastidor o con un bastidor... ¿Ese bastidor ustedes lo relacionarían con el constructivismo? ¿Hay una cosa constructiva o no? Y yo creo que el trabajo en general de Rafael Echeverri tiene su fuente allá, o sea, una de sus fuentes es de Steele, otra de sus fuentes sería el constructivismo, y por otro lado obviamente está Malevich, que finalmente están marcando, digamos, una vía muy clara del arte del siglo XX. Claro. Bueno, y este relieve que tú ves el relieve del bastidor, pero aparte de eso tú ves un relieve de pintura. ¿Cómo lograba él eso? Él lograba eso con un oficio impresionante, era superposición de capas pictóricas. Entonces la elaboración del cuadro era una cosa muy minuciosa, impecable. Eran muchísimas capas pictóricas. Eran muchísimas capas pictóricas, creando inclusive una similitud con el origami. Él trabajó mucho el origami, creaba pliegues que similaran como la técnica. Esta obra es monocromática, sin embargo yo veo un azul, 2 azules, 3 azules, 4 azules. ¿Cómo llegaba él a eso? Era el mismo, es decir, eran 4 colores distintos que él utilizaba. Es a partir también de lo que decía Carmelita, es a partir de hacer ese manejo minucioso. Dicen los que lo veían trabajar, porque a él le gustaba que lo vieran trabajar mientras él estaba haciendo eso, charlaba. Podía pasarse horas y horas y horas pasando sobre la misma superficie, capas y capas de color, y eso estaba, digamos, se obtenía a partir de densidades y de capas de pintura, como de diferencias de densidades. Es que yo creo ahí que tiene otra cosa que ver también dentro de lo que llamamos la monocromía, o sea, no solamente es el doble bastidor ni la superposición de capa que crea relieve, sino las transparencias que él logra. Entonces, estas obras azules, por ejemplo, a veces dan la sensación de estar casi iluminadas por detrás, ¿no? Sí. Es un manejo de la luz impresionante, un solo color logra una obra llena de calidades, de texturas y de colores. Que se ven casi fosforescentes. Y hay una cosa en la que él va a jugar en varios de sus trabajos, y es también con la luz y la sombra, cómo ella se deposita encima del cuadro, o con diferencias entre mate, manejar el mate de la pintura, o el brillo en algunas zonas. A él le gustaba mucho también a veces dejar el lienzo a la vista. En este cuadro blanco, por ejemplo, pienso que de pronto aquí no, pero en muchas pinturas le gustaba dejar el lienzo a la vista. ¿Qué buscaba él con eso? Yo siento que también era otra manera de enriquecer la superficie pictórica, o sea, yo siento que para él el lienzo a la vista, además de ser un recurso muy de su momento, que es un recurso que utilizan Hernando del Villar, Manolo Bellojín, Ana Mercedes Hoyos, todo su grupo de amigos y su grupo de contemporáneos, es una manera de enriquecer lo pictórico sin tener que recurrir a la ilusión. Entonces el pliegue y el lienzo a la vista pienso que son 2 recursos más. O sea que Rafa realmente era un artista, ¿cómo dirían ustedes? Tridimensional trabajando la bidimensionalidad, o bidimensional trabajando la tridimensionalidad. ¿Qué era más importante, la bidimensionalidad o la tridimensionalidad para él? Yo creo que vincular las dos cosas, de alguna manera siempre hay una especie de trompe-l'œil, de engaño al ojo, pues más aún en esta última etapa. De pronto, si quieres, veamos esa obra
es tan interesante, que fue premio del Salón Nacional en 1990. Sí, Acá, por recuerdo muy ejemplo, bien. hay algo de ese engañar al ojo, hay definitivamente un interés profundo en vincularse con la pintura, interrogarla hasta sus últimos extremos, pero también lograr como sacarle esa opción de invadir un poquito más el espacio de lo tridimensional. Este cuadro es una belleza. Es una maravilla. Bueno, ¿y cuál es? Rafa pintó siempre en qué colores? Blanco, negro, Amarillo, azul, rojo. amarillo, azul y rojo, no más. No, básicamente, o sea, tener algunos momentos que incluye verdes, otras tonalidades, pero yo siento por ahí que ahí puede estar muy vinculado también al constructivismo, que es parte de los colores primarios, el blanco y el negro. Bueno, y él siempre, él hizo únicamente pintura, nunca se le ocurrió con este afán por la tridimensionalidad hacer escultura. A ver, de alguna manera, él se va a vincular como con diferentes lenguajes. Lo que tenemos aquí, por ejemplo, a nuestra derecha es serigrafía, pero digamos, en algún momento también se interesa por hacer muebles, ¿no? Hace algunos cambiando, manejando diferentes tipos de madera, o diseño de joyas, que eso también es algo que es muy interesante en Rafa. De hecho, hay muchas personas que tienen una joya que puede ser inspiración de un diseño de Rafa, aunque no lo sepan. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Eso es interesante, porque quedó un poquito como, quizás no se hizo la suficiente divulgación de que esos diseños eran de él, y de repente eso quedó un poquito como oculto. Eso sería lindo alguna vez que pudiéramos hacer. Que pudieran hacer una exposición eso sería de... divino. Bueno, y esto es grabado. Eso es Esto es serigrafía. serigrafía. Sí. Bueno, Quizás las serigrafías más bellas, alguien decía alguna vez, una de las serigrafías más bellas, más exitosas que se han hecho acá. con seguridad. Sin embargo, bueno, él lograba en la pintura esa tridimensionalidad de una capa y la otra a base de aplicar el pigmento una vez y otra vez y otra vez. ¿Cómo hace para que eso le funcione en la serigrafía? Lo mismo. Es decir, basando sobre la misma seda capas y capas y capas y capas. Exactamente. Esto que estamos viendo acá es un monumento a la exquisitez serigráfica. O sea, técnicamente esto realmente es un top, es excelente. De toda la sensación que también hay acá de calidades diversas, que además es muy sutil, porque lo bello de la obra de Rafa es, por un lado, digamos, la exquisitez, y por otro lado, la extremada sutileza. Y acá está lograda también a partir de eso. Bueno, déjenme decirle que la exposición está bellamente montada y que realmente para quienes conocimos a Rafa y lo admiramos, es un placer visitar el museo. Carmelita, ¿qué pusiste en este espacio? Porque yo veo aquí unas obras que nunca vi expuestas de Rafa. Bueno, aquí realmente pusimos, porque realmente fuimos en Amarillo a las curadoras, hicimos una sala donde estuviera la obra que él trabajó paralelamente a toda la obra monocromática. Entonces están los bosques nocturnos, los ensamblajes, la obra sobre Mondrian y los espejos negros. O sea que esas obras de alguna manera se salen del desarrollo de él. No, no se salen, yo siento que lo complementan nada más. Yo siento que él necesitaba salir, beber de otras fuentes y volver a refrescarse dentro de un trabajo que, como se puede ver, es un trabajo sumamente sutil, sumamente variado, pero dentro de unas posibilidades mínimas. Entonces yo siento que él enriquecía mucho su trabajo de todas estas fuentes. Por ejemplo, además siento que eran también un poco divertimientos. Algunos de ellos, sobre todo los ensamblajes y los cuadros sobre Mondrian. En lo de Mondrian pienso que él es un artista que tiene una visión muy contemporánea, una visión muy de los 90, que es hacer una pintura casi conceptual. O sea, esto lo hizo Mondrian, pero son Mondrian hechos por él. Entonces, Mondrian by Missy. Entonces, volver sobre... Bueno, y llegamos aquí a una de las áreas más provocativas y más estimulantes de toda la exposición, que son estas pinturas increíblemente puestas en marcos antiguos. Cuéntenos, cuéntenle al público de qué se trata en esta oportunidad. A ver, hay una cosa que me parece como muy interesante señalar, y es que hay un color que es muy difícil de manejar, que es el negro. Él lo va a manejar en diferentes momentos y, digamos, para él representaba una especie de reto. Por lo que era igualmente de difícil, le interesaba asumirlo, y asumir una obra que fuera solamente negro
pues eso es un riesgo. Y en este momento, en esta época, él hace esta serie, según sus amigos y la gente que lo rodeaba, se dedica durante un tiempo grande solamente a trabajar negro, casi que obsesivamente. Y aparecen estos espejos negros. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de una cierta alusión eventual al mundo figurativo? Aquí, pues aquí es un poco como la idea del biselado del espejo, y hay un trabajo que es terriblemente estremecedor, ¿no? Es casi que, pues, si uno se mira en ese espejo, pues, la nada, ¿no? Sí. ¿Ustedes dirían que ya él sabía aquí, cuando hacía estas obras, que iba a morir? Sí, yo siento que son un poco una premonición de la muerte, o sea, yo siento que son casi unos vanitas, o sea, es la posibilidad, inclusive muchas veces los cuelgan en sitios donde debe estar un espejo y la persona en un baño, y uno se enfrenta y es una cosa muy estremecedora. Además siento que tienen otra cosa, que no son solamente la trampa al ojo ya como podían ser los otros cuadros, sino un poco como decía Picasso, la trampa al espíritu, o sea, son unas especies ya de simulacros. No están como la persiana representando un objeto, sino simulando el objeto. De todas maneras, estas obras también tienen un doble bastidor. Sí. Y también tienen el lienzo un poco menos oculto por las capas de pintura. ¿Qué le aportan a estas obras los marcos? Hay un, digamos, otro reto que él asume, y además es claro para él lo articulará, y es estar al borde de manejar, digamos, unos contrastes tan grandes, de estar al borde de lo excesivo, digamos, de lo que sea de mal gusto, que es un poco lo que pasa con estas obras. Aquí él está jugando con dos extremos, con la total austeridad, la total también, digamos, elegancia de estas obras negras, y vincularlas con algo, digamos, tan lleno de ornamento como puede ser, por ejemplo, un marco antiguo, un marco barroco. Entonces ahí él como que está tentando ese límite, y lo que logra es una obra absolutamente exquisita, ¿no? Estamos viendo La Señal. Seguimos en La Señal. Me decían que esta obra se llama Retrato. Sí, ciertamente esa, mencionando algo que vale la pena contarle al público, esa obra cierra prácticamente un libro que se ha publicado en torno a Rafael Echeverry, muy hermoso, diseñado por Marta Granados. Es una obra, igual que lo que mencionábamos con los cerrados anteriores, pues aquí más claramente también está como devolviéndole al espectador su imagen, pero su imagen está en ausencia. De alguna forma, de verdad que está hablando ahí de la muerte, ¿no? El libro recoge toda la obra de Rafa, está reproducido todas las etapas y la joyería y todo eso. A ver, es acorde con la curaduría del museo. Entonces, nosotros hemos incluido la época, esta primera obra del 70, no hemos incluido la época de San Andrés, digamos es una época expresionista, por las razones que Carmelita anteriormente daba, y el resto de su obra está presente, incluyendo su obra gráfica e incluyendo también la joyería. Bueno, hemos hablado tanto, hemos hecho tantas referencias a Mondrian, que yo creo que no podemos no mostrarle al público el trabajo de Rafa sobre la obra de ese artista holandés. Estas son dos Mondrian, pero veo que estos Mondrian también tienen marco dorado. ¿Por qué? Aquí ya no había la necesidad de parecer espejo, ya no había la necesidad de hacer esa referencia al mundo real, sino a la pintura. Sí, yo siento que en la última época a él le pasa una cosa, y es esa mezcla que se encuentra tanto en los artistas que son muy austeros, que es esa mezcla entre la síntesis de lo más depurado y lo más barroco. O sea, lo comparo un poco en la vida personal con Carlos Rojas. Carlos Rojas es un artista exquisito, impecable, y la casa de él era un homenaje a lo barroco. Yo siento que en los últimos años, en la última década, Rafael, como se puede ver en los ensamblajes, en esto, le pierde el miedo a mezclar elementos barrocos y elementos muy sintéticos. Entonces acá puede estar lo más depurado, la obra que es solamente
pigmento blanco y lino a la vista, con un marco barroco, y es como darse todos los permisos, porque es un poco también los 90, ¿no? Donde todo se puede mezclar, donde todo es permitido, donde él no tiene que ser un artista abstracto puro. ¿Qué primaba en la obra de Rafa, el concepto o la estética? Yo pienso que las dos cosas. Perfectamente equilibradas. Yo creo que eso siempre están las dos, y uno a uno en la obra de él. Sería muy atrevido predecir qué hubiera pasado con Rafael Echeverri si no hubiera muerto tan joven en la mitad de su carrera. ¿Hacia dónde iba él? Yo siento que él yo siento que se hubiera seguido desenvolviendo dentro de una pintura mucho más libre, fluyendo mucho, y donde nunca hubiera abandonado el rigor, pero donde hubiera estado cada vez más abierto a esa parte conceptual que se está introduciendo en la pintura actualmente, que los últimos cuadros ya tienen mucho de conceptual. Y tal vez un poco de ironía, yo creo que iba metiéndole a la obra. Como en los espejos. Sí. Bueno, muchas gracias a Carmen María Jaramillo y a Ana María Lozano por este recorrido tan agradable que nos han permitido hacer en su compañía por la exposición de Rafael Echeverri y por los conceptos con que nos han ayudado a comprender el trabajo de este gran artista. Audiovisuales presentó el anterior programa.